10 de mayo, San Juan de Ávila, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Defensor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Hoy celebramos a un santo que es muy importante en la historia de España. San Juan de Ávila es el patrono de los sacerdotes diocesanos de nuestra nación, a quien la Iglesia, además de canonizar, ha proclamado doctor de la Iglesia, y lo hizo así el Papa emérito Benedicto XVI. San Juan de Ávila fue el apóstol de Andalucía, porque aunque tenía previsto haberse marchado a ayudar a un obispo en México en las misiones de allí, en el siglo XVI, sin embargo le dieron la instrucción: quédate en Andalucía, es aquí donde tienes que predicar. Y él entendió que no eran sus sueños, sus deseos, lo que le ayudarían a llegar a ser santo, sino esta docilidad para aceptar lo que Dios le pedía. Aquí y ahora es donde tengo que trabajar, le vino a decir el Señor. Aquí y ahora es donde quiere el Señor hacerme santo. Ya esta es una primera enseñanza de este santo que para nosotros puede ser muy valiosa. Comprender que no será cumplir nuestros sueños, no será realizar todos los planes que nos gustaría poder cumplir, sino aceptar las circunstancias que Dios nos ha dado, lo que nos va a permitir darle gloria, servirle y llegar a ser santos. Aceptar que es aquí y ahora donde tengo que servir al Señor. Pero hay otro aspecto de su vida que también puede sernos muy útil y del que podemos aprender y del que nos hablaba hoy el Evangelio. Y es que San Juan de Ávila, que se había formado en la Universidad de Alcalá de Henares y que había tenido trato con santos de su época como Fray Luis de León, San Ignacio de Loyola o San Juan de Dios, sin embargo, fue mirado con sospecha en su tiempo por la Inquisición y llegó a ser procesado porque temían que se le podía haber mezclado algo de erasmismo en su doctrina. Estuvo prisionero en una torre en Triana y fue allí donde escribió ese tratado precioso que os animo a todos a leer, que se llama Audifilia y que va comentando esos pasajes de la Escritura. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Pues bien, nos permite la vida de San Juan de Ávila reflexionar sobre este misterio que ha ocurrido en la historia en más de una ocasión y del que nos hablaba hoy Jesús en el Evangelio. Decía: llegará una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y se refería con esto Jesús a lo que podemos llamar las persecuciones de los buenos. ¿Por qué las llamamos así? Porque ha habido persecuciones en la Iglesia, y esas nos parecen normales, en las que son los malos los que atacan a los cristianos o a la Iglesia. Pensamos, por ejemplo, en las persecuciones de los emperadores romanos, o en Stalin en la Unión Soviética, o en Napoleón. Pero hay otras persecuciones en la vida de la Iglesia que son igual o más aún dolorosas que estas, y son cuando quienes quieren ser buenos, sin embargo, se confunden y terminan haciendo daño a otros a los que terminan martirizando. Y eso también ha sucedido en la historia de la Iglesia y debemos estar muy atentos para que no seamos nosotros quienes hagamos daño a nadie de esa forma. Por ejemplo, a San Juan Bosco se le prohibió confesar. Al Padre Pío de Pietrelcina también celebrar la misa. A Santa Faustina Kowalska se le prohibió hablar de las apariciones. A Santa Juana de Arco se le obligó a retractarse de las gracias que había recibido. A San Pedro Poveda se le retiraron las licencias para poder seguir celebrando la Eucaristía. ¿Y qué es lo que habían hecho de malo todos estos santos que he citado y otros muchos más que podríamos recordar? No habían hecho nada de malo. Pero hay algunas personas que se asustaron, que pensaron que quizá eran peligrosos
Hay algunas personas también que les miraron con envidia porque estaban teniendo mucho fruto apostólico y esto les asustó. Hay algunas personas que por una extraordinaria rigidez, pues todo lo que se saliera de su estrecho punto de vista les parecía que era peligroso para la Iglesia, e hicieron sufrir a estos santos, e hicieron sufrirles siendo quienes les atacaban buenos y personas que querían agradar a Dios. Pues esto mismo le pasa a San Juan de Ávila. Las persecuciones de los buenos son cuando los cristianos, los hermanos de la Iglesia, terminan haciendo daño a otros hermanos de la Iglesia por sus críticas o por su persecución. Hoy le tenemos que pedir al Señor que no permita nunca esto entre nosotros, que seamos siempre muy indulgentes con nuestros hermanos en la fe, que tratemos siempre de entender desde el mejor punto de vista la vida de los demás, que no andemos juzgándoles ni criticándoles, porque nos podemos hacer mucho daño y porque, aunque sea con buena intención, una murmuración, una difamación, una calumnia puede terminar destrozando la vida de una mujer o un hombre cristianos, ¿verdad? Hoy le pedimos al Señor que, como San Juan de Ávila o como San Juan de la Cruz, a quien también le pasó esto en Toledo, o como tantos otros, si en alguna ocasión nos sucede a nosotros esto, pues lo sepamos llevar con la misma humildad y con la misma mansedumbre con la que llevó su cautiverio San Juan de Ávila. Fijaos qué impresionante es que los versos más hermosos de San Juan de la Cruz los escribió en la cárcel en Toledo, y el Audifilia, como os decía, lo escribió San Juan de Ávila en su reclusión. Es decir, que cuando aceptamos también las cruces que Dios permite en nuestra vida, incluso las cruces que nos vienen a través de personas buenas, esto mismo nos puede ayudar mucho. Y Dios destila el corazón de una persona sacando de él la mejor miel, la doctrina más hermosa, los frutos magníficos de la santidad, cuando es capaz de aceptar estas contradicciones, estos contratiempos, incluso estas persecuciones que no deberían de haber ocurrido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.